Ahora, en este segundo problema del tema de compactación vamos a ver el problema 5 del semestre 2017-1. En este problema nos plantean un contexto en el que un contratista desea realizar un relleno compactado por el cual inicialmente pide realizar un ensayo Proctor con 5 puntos en los cuales dicha información se ve en la pantalla, de los cuales 4 puntos ya conocemos la data importante, que es el gamma D y la humedad correspondiente, y nos falta calcular la información importante para el tercer punto. Nos dan información del molde, que es su peso y sus dimensiones geométricas, como es el diámetro y la altura del molde. Y adicionalmente nos dicen que se ha hecho un ensayo de peso específico de los sólidos, resultando 2.68. Y ahora, además de esto, el contratista, ya una vez construido el relleno, ha realizado el ensayo de cono de arena en 4 puntos específicos para obtener el peso específico seco y la humedad in situ en esos 4 puntos diferentes. Para este problema ya conocemos esos valores para 3 puntos y nos faltaría calcular para un punto específico. Y bueno, nos dan los valores para realizar los cálculos necesarios, como lo es la densidad de la arena en el cono, la arena al empezar el ensayo y 3 criterios de aceptabilidad que, según el contratista, para este problema son importantes para decir si es aceptable o no el proceso de colocación del material para el relleno, que son en base al gamma D máximo del ensayo Proctor, en función de la humedad óptima también del ensayo Proctor y de la saturación que el suelo tiene en el terreno. ¿Ok? Y se pide estos 2 puntos que se explicará más a detalle a lo largo del problema. También en este problema nos dan como anexo la gráfica del ensayo Proctor y también el ensayo de Severo. Y ahora, para esta primera parte nos piden dibujar la curva de compactación y la curva de saturación de estos puntos. Y ahora, lo único que nos falta para graficar eso es determinar los puntos, los valores para el tercer punto. Para ello tenemos los valores del peso del molde, el diámetro y la altura del mismo. Recordando que todo este análisis es para lo que está ocurriendo en el laboratorio. ¿Ok? Ahora, el peso del suelo vendría a ser lo que sería es el peso de la cápsula más el suelo húmedo menos el peso de la cápsula. Y el volumen sería simplemente hallar el volumen del cilindro que contiene el suelo, que sería su altura por pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y lo obtengo en centímetros cúbicos. Realizo la división y obtengo el peso específico húmedo de dicho suelo. Y ahora, para esta otra parte tengo que el suelo húmedo es igual al peso de cápsula más suelo húmedo menos el peso de la cápsula, y el suelo seco viene a ser el peso de la cápsula en suelo seco menos el peso de la cápsula. Y ahora, para obtener el agua en el suelo húmedo, lo que tengo que hacer es agarrar el peso del suelo más agua, que es el suelo húmedo, y luego restarle lo que es el peso del suelo seco, y obtengo el peso del agua. Y ahora, recordando el diagrama de fases que está en la pantalla, vemos que la humedad es igual al peso del agua entre el peso del suelo del grano mismo. Entonces, para obtener la humedad de estas características, divido lo que es el suelo seco entre el agua del suelo húmedo y obtengo la humedad. Y recordando también que existe una relación para calcular el gamma D, que es igual al peso específico húmedo entre 1 más la humedad. Reemplazo los valores y obtengo el dato faltante del del peso específico seco. Y ahora, antes de continuar, con esto ya podría graficar lo que es mi curva de compactación, pero además, como me piden la gráfica de saturación, necesariamente necesito calcular el gamma D saturado del suelo. ¿Ok? Pero ahora, ¿a qué se refiere con gamma D saturado? Se refiere a lo siguiente: para ver esto, tenemos que entender que para hallar esto, tenemos que usar los parámetros de GS, de la humedad y la saturación. Así que, analizando lo que ocurre con un centímetro cúbico de suelo, vamos a ver cómo se completa este diagrama de fases en función de estas variables. Si acá tengo 1 en la parte del peso del suelo, sería el peso específico del agua por el GS. Con el valor de la humedad puedo hallar el peso del agua. Con el peso específico del agua hallo el volumen del agua. Con la saturación paso al volumen de vacíos. Con estos dos puedo hallar el volumen total. Y con la suma de esos dos puedo hallar también el peso total. Pero ahora vemos que el peso específico seco, que sería el peso del suelo, del sólido mismo, entre el volumen total
estaría en función de GS, de la humedad y la saturación. ¿Ok? Pero ahora, el gamma D saturado se pregunta qué valor tendría este peso específico seco si es que toda la muestra estuviera saturada. Es decir, si la saturación fuera 100%. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos que el gamma D quedaría solamente como esta expresión un poco más reducida y en función del GS y de la humedad. Y bueno, de la constante, por así decirlo, del peso específico del agua que se asume como 1 gramo por centímetro cúbico en dichas unidades. Entonces procedemos a calcular ese gamma D saturado para cada uno de esos puntos del ensayo Proctor, teniendo como dato que el GS es igual a 2.68. Reemplazamos para cada columna y obtenemos el gamma D saturado para cada uno de los puntos. Así que primeramente procedemos a graficar la curva de compactación de los 5 puntos, graficando la humedad contra el gamma D. Y ahora la curva de saturación viene a ser lo que es la humedad versus el gamma D saturado de esta fila que está en rojo. Y como vemos, según la teoría nos indica que para verificar que lo que estamos haciendo es correcto, la curva de saturación no debería cruzar la curva de compactación, ya que la curva de saturación asume el máximo estado de saturación, ya que no, según la teoría de mecánica de suelos, no puede existir un suelo más del 100% saturado, según estas simplificaciones que asumimos en este modelo. ¿Okay? Así que para verificar que lo que han hecho es correcto, esta curva en rojo no debería cruzar a su curva de azul, que es la curva de compactación. ¿Okay? Y ahora, una vez teniendo esto, procedemos a hallar gráficamente lo que es el gamma D máximo y la humedad óptima con el gráfico de compactación que es el azul. ¿Cómo se hace esto? Pues se ubica el punto de máximo de esta curva, que vendría a ser este punto de acá, de manera gráfica, al ojo se podría decir, y hallamos en estos ejes el gamma D y la humedad. Y esos valores vendrían a ser nuestro gamma D máximo y humedad óptima para el ensayo de Proctor que tenemos para este problema. ¿Ok? Y ahora, en la parte B me piden determinar cuáles puntos serían aceptados y cuáles no. Cuando habla de estos puntos se refiere a los puntos que se han ensayado con el ensayo de cono de arena en el mismo terreno. ¿Ok? No confundir este análisis y realizar ese criterio para los puntos que se ha hecho para el ensayo Proctor. ¿Ok? El ensayo Proctor lo hemos usado para poder calcular el gamma D máximo y la humedad óptima. Y esos dos parámetros vamos a usarlos para determinar si los puntos realizados en el relleno son aceptables o no, según los criterios de las especificaciones técnicas. ¿Ok? Y cada uno de los criterios tiene puntos importantes que vamos a analizar posteriormente. Pero para ello primero tenemos que determinar el gamma D y la humedad de este segundo punto del ensayo de cono de arena en el relleno construido. Y para ello tenemos la siguiente información: que el peso específico de la arena usada en el ensayo es 1.35 gramos centímetro cúbico, la arena inicial y la arena en el cono. Pero ¿a qué se refiere arena inicial y arena en el cono? Pues si recordarán de su segundo o tercer laboratorio de mecánica de suelos, o que quizás aún van a llevar, se refiere a lo siguiente: ustedes en el terreno, cuando van a hacer este ensayo, van a un punto específico y van a sacar una cantidad de suelo. Y ese suelo que extraen lo colocan en una bolsa y se lo van a llevar al laboratorio para hacer algunos ensayos. Este peso de material que indica en esta primera columna se refiere a ese material que ustedes se llevan del terreno. ¿Ok? Y ahora, esta arena inicial se hace referencia a ese pote de arena que inicialmente se llevan del laboratorio al campo, que van a usar para poder realizar el ensayo mismo. ¿Ok? Significa que en este caso nos dicen que inicialmente ese pote inicial lleno pesa 5 kilogramos. Esta arena en el cono hace referencia a lo siguiente: el ensayo de cono de arena consta en colocar, primero hacer el hueco, quitar el material, colocar un cono y encima del cono colocar el pote lleno y comenzar a vaciarlo hasta que tanto el hueco como el cono quede totalmente lleno. ¿Ok? Y ahora, y como siempre, si esto acá tiene que llenarse y acá va a sobrar algo, necesariamente el cono siempre se va a quedar lleno. Y para ello se hace una calibración inicial en el laboratorio para saber cuál es el volumen de arena que queda, que siempre va a quedar lleno en este cono. Así que, y según esa calibración interna en el laboratorio, se sabe que la arena en este cono siempre va a quedar como 1480 gramos. ¿Ok? Y esta segunda columna que dice arena que queda, hace referencia al peso de la arena que ha quedado en este pote con inicialmente 5 kilos, pero ahora queda solamente 1603 gramos. ¿Ok? Y ahora, recordad que como este suelo ha sido extraído acá, tanto el volumen que existe acá, como el volumen que ha sido rellenado en este
en este hueco con arena, deben ser exactamente lo mismo, ya que este suelo ha sido extraído de acá. Y a pesar de que tengan pesos diferentes porque son suelos diferentes, el volumen que ha ocupado esto ha sido este, así que por lo tanto deben tener el mismo volumen. Y ahora, y para ello, y teniendo eso en cuenta, significa que de alguna manera indirecta, sabiendo lo que ocurre aquí, podemos obtener algunos valores de este material de acá. ¿Ok? Pero ahora, nosotros sabemos cuánto es el peso que ha quedado en el pote. Nosotros también ya sabemos cuánto es el peso que queda en el cono. No sabemos todavía cuál es el peso de arena que ha quedado en el hueco. Pero ya sabiendo el volumen inicial, que son 5 kilos, que debe abarcar tanto al peso de la arena que queda en el hueco, que ha quedado en el cono y que ha quedado en el pote inicial, podemos determinar cuál es el peso que queda en este hueco, que es la diferencia del peso inicial menos el peso del cono, de la arena en el cono, y el peso que ha quedado en el pote, que en este caso me sale 1917 gramos, que está en este hueco de acá. Y ahora, teniendo como dato que el peso específico de dicha arena es 1.35 gramos centímetros cúbicos, y teniendo el peso de dicha arena, haciendo la división del peso entre el peso específico, podemos obtener el volumen de arena que ocupa ese espacio. Y como recordamos anteriormente que dijimos que este volumen tiene que ser necesariamente a este volumen, significa entonces que el volumen de este suelo que ha sido extraído del relleno es necesariamente la misma cantidad de 1420 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y ahora, teniendo la información de este suelo del relleno, que me importa saber sus características, tengo su peso del material y tengo su volumen. Así que fácilmente, haciendo la división, obtengo su peso específico. ¿Ok? Pero yo necesito su peso específico seco y su humedad. Así que primeramente necesito calcular su humedad. Para ello, hay otra parte del ensayo que ve es el cálculo de la humedad. Primero tengo que calcular el peso del suelo húmedo, que viene a ser el peso de la cápsula más suelo húmedo menos el peso de la cápsula. Y el peso del suelo seco viene a ser la cápsula más suelo seco menos el peso de la cápsula. Y el peso del agua viene a ser el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, ya que lo único que lo diferencia es el agua que ha sido evaporada debido a que ha sido ingresada al horno. Y luego procedemos a calcular la humedad, que viene a ser la división del peso del agua entre el peso del suelo seco, que es el peso del grano mismo sin considerar el agua. Y obtenemos que la humedad nos sale 19.5% para ese segundo punto del ensayo de cono de arena. Y ahora, una vez tenido toda la información para los 4 puntos, vamos a proceder a analizar la aceptabilidad según los criterios que nos indican, basado en parámetros indicados en las especificaciones técnicas. El primer criterio habla de que el peso específico seco tiene que ser por lo menos el 95% del peso específico seco máximo obtenido del ensayo Proctor. El segundo criterio me dice que tiene que cumplir eso, y que además tiene que cumplir que la humedad natural en el terreno, que hemos visto que ocurre en el terreno para cada uno de los puntos, no difiera en más que de 2% que la humedad óptima obtenida del ensayo Proctor en el laboratorio. ¿Ok? Este W sin ningún subíndice hace referencia a la humedad natural en el relleno, y la humedad óptima es la obtenida en el laboratorio durante el ensayo. Y el tercer criterio me pide que se cumpla lo referente al gamma de máximo, y que la saturación en el terreno sea menor que el 100% y mayor al 80%. Recordamos los valores que hemos obtenido del ensayo Proctor. Procedemos a evaluar los criterios de aceptabilidad, recordando que el GS es igual a 2.68 según el ensayo de peso específico de los sólidos que nos dieron como información al inicio del problema. Y ahora, haciendo el diagrama de fases para conocer cómo podemos hallar la saturación en función de los datos que tenemos, que es el gamma D, la humedad y el GS, haciendo un simple diagrama de fases obtenemos la formulación para calcular la saturación. Y procedemos a analizar cada uno de las columnas a analizar en función del gamma de máximo, la humedad óptima, el GS y el peso específico del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Calculamos su grado de compactación, que es la división entre el gamma D en el terreno entre el gamma D máximo obtenido del ensayo Proctor, la diferencia entre la humedad natural y la humedad óptima del ensayo Proctor, y el grado de saturación para cada uno de los puntos. Luego de ello evaluamos cuáles cumplen y cuáles no. Vemos que los de rojo son los que no cumplen con
pedido en las especificaciones técnicas, lo azul si cumple, y comenzamos a evaluar qué criterios cumplen para qué puntos. Por ejemplo, como en esta parte, el criterio 1 me pide que se cumpla sí o sí A, entonces como esto no cumple, el criterio 1 no cumple. Como el criterio, por ejemplo, el criterio 2 me pide que se cumpla tanto A y B, a pesar de que para el segundo punto no se cumpla el análisis C, acá sí cumple porque solamente me pide que se cumpla lo de A y de B. Y así procedo al análisis para cada uno de los parámetros analizados. Y bueno, eso ha sido todo con respecto a este capítulo a esta parte de la asesoría de mecánica de suelos para la segunda evaluación. Espero que sea de su ayuda. Si tienen alguna duda con respecto, pueden escribir en la caja de comentarios o comunicarse con nosotros mediante alguno de nuestros medios para resolver sus dudas. Somos GeoPuc, estamos para ayudarlos y hasta la próxima.